La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Pese a lo que muchos llaman dificultades fiscales y económicas afrontadas en los últimos 2 años, el país ha tenido la inversión social más grande de la historia a juicio del gobierno actual. Y uno de los aportes en este sentido es la reforma al sistema de salud que junto al proyecto Ciudad Mujer tienen la calificación de ser importantes legados históricos al sistema conocido como de protección social universal. Hablamos de una figura que integra distintas políticas sociales, incluyendo estrategias específicas, digamos, para favorecer a grupos poblacionales en condiciones de mayor vulnerabilidad. Por cierto, hoy y mañana el país va a recibir a expertos nacionales y extranjeros para discutir este tema bajo el auspicio de la Secretaría Técnica de la Presidencia y también de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL. Es un tema muy interesante que desde ya les invito a ustedes a que me acompañen. Ahora existe una verdadera división de poderes. Por lo tanto, tanto la Corte como la Asamblea Legislativa a veces toman decisiones que al gobierno le afectan y el gobierno la cumple, porque esa es la democracia. O sea, la diferencia es que antes, por el sistema de poder que había, del control desde la presidencia, del ejecutivo a todos los poderes del Estado, no habían estos problemas. El próximo año tendremos ya el primer tramo de un sistema de transporte metropolitano seguro, confiable, mucho más eficiente, mucho más amigable con el medio ambiente. Por esa zona se mueve el 35% de todo el tráfico de pasajeros en la zona metropolitana. Imagina el impacto que tendrá en seguridad, medio ambiente, eficiencia. Por eso es que algunos sectores lo están atacando. Por una visión partidaria de corto plazo electoral, que no les importa los intereses del país, sino que atacan todo lo que pueda tener rédito político según ellos. Esa es la forma de comportamiento político que debemos cambiar. No le hemos rehuido los problemas, le enfrentamos los problemas, sabiendo que muchos de ellos tienen una dimensión estructural que no se resuelve en el corto plazo, pero no hemos hecho como gobiernos anteriores que hacían como el avestruz, que escondían la cabeza bajo la tierra para no ver los problemas. Nosotros los enfrentamos. Aprender de las experiencias internacionales. Distintos gobiernos en América Latina, sobre todo de izquierda, hay que decirlo, pero también otros gobiernos han implementado sistemas de protección social. Entonces, en estos 2 días vamos a escuchar esas experiencias, a ver en qué se parecen al sistema nuestro, cuáles son las diferencias, qué puede aprender uno para ir ajustando y actualizando y mejorando el sistema. Si va a haber una diferencia de este gobierno con el resto de gobiernos que han existido en el país, va a ser en el tema social. ¿Y en qué consistía la diferencia? En 2 cosas. Uno, en introducir un nuevo concepto, una nueva visión de política social. Esto es absolutamente fundamental. Para los gobiernos anteriores, sobre todo los gobiernos de arena, la política social era una política con una visión asistencialista. ¿Qué significa eso? Que la política social solo hay que hacerla para los más pobres, pero no hay que hacerla para todos los ciudadanos. Cuando nosotros llegamos, solo habían 2 programas que uno los podía considerar de protección social diferente a los tradicionales, por el gobierno anterior, que era el programa de paquetes agrícolas, que ya se repartía bajo una forma muy política, utilizado políticamente, y el programa que se llamaba Red Solidaria. Esos 2 habían. Ahí se gastaban 30, 34 millones al año. Eso se gastaba en este país. Yo digo, esto da vergüenza. ¿Cuánto se gastaba? 34 millones se gastaban nada más en esos 2 programas. Y esa era la gran política social del gobierno anterior. Y decían, el gobierno es un gobierno social. Es como una familia. Cuando una familia tiene poco dinero y tiene muchas necesidades, una familia, un padre y una madre quisiera darle todo a los hijos. Pero ¿qué es lo que hace cuando no tiene dinero? Prioriza. Paga los recibos porque no se queda sin luz. Claro. Paga el agua. Si hay un niño enfermo de la familia, lo lleva al médico. Y medicina, ahí va priorizando. Si alcanza para los demás, ahí vamos. Bueno, lo mismo hemos hecho nosotros. No es cierto que solo estamos atendiendo con nuestros programas a la gente más pobre, a las clases medias. Una mujer de clase media puede ir a Ciudad Mujer. Hay otros programas en el PATI, inclusive. Hay gente pobre
Pero hay gente que no necesariamente son jóvenes y mujeres. El criterio ahí es jóvenes y mujeres. El 65% de todos los participantes del PATI son mujeres. Todas las clases medias en este país reciben subsidios. Cuando usted va a comprar a pagar la energía eléctrica, está recibiendo un subsidio del Estado. Cuando va a pagar el servicio de agua, está recibiendo un subsidio del Estado. Cuando va a comprar un tambo de gas, está recibiendo un subsidio del Estado. Entonces, cuando alguien utiliza un bus, está recibiendo parte del subsidio de un Estado. Como ve, no es cierto que las clases medias no han sido atendidas. Están siendo atendidas. Si tuviéramos dinero para todos, si tuviéramos programa, le daríamos a todos el mínimo social. Porque no estamos diciendo que el Estado le va a resolver todos los problemas a la sociedad. Lo que estamos diciendo, bajo el concepto del sistema de protección social universal, es que el Estado garantiza un mínimo de servicios sociales a todos y todas, independientemente de su condición económica y social. La labor social del Estado es una labor que viene por el lado de la Constitución y es un tema de derechos, no es un tema de dávidas y no es un tema de voluntades. Y este gobierno va a pasar a la historia como ser el primer gobierno que instaura un sistema de protección social universal reivindicando el concepto de derechos. Ese es un salto. Lo que queremos hacer es dejar institucionalizado en un marco legal, ojalá aprobado por todos los partidos que nos ayuden, una ley marco en lo social que tenga el concepto, que para mí, francamente, eso es de lo más importante. Que de hoy en adelante en este país, todo partido político, los gobiernos que lleguen, no echen marcha atrás bajo el concepto de una política social basada en derechos. Eso sería un retroceso tremendo. Pero sería histórico tener una aprobación de esa, porque entiendo que la Constitución manda que el Estado debe de ser facilitador también de todos esos bienes sociales, pues, o sea, me explico. Es histórico. Pero ahora estamos hablando ya de una categoría más pragmática. De una ley marco. De una ley marco. Primera vez tenemos un concepto de lo social basado en derechos. Eso es lo que queremos. Entiendo que esto fue también lo que el presidente Saca en algún momento en su gobierno implementó a través de Red Solidaria, Bueno, que implementó varios programas y que se perfeccionaron o se mejoraron. Pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el gobierno del presidente Saca implementó Red Solidaria bajo el concepto de subsidiariedad y el concepto de asistencialismo, no asistencia de derechos. O sea, es que ahí está la diferencia. La diferencia es del concepto. ¿Por qué solo lo implementó? Les digo, no, vamos a hacer un programa solo para los más pobres de los pobres. ¿Y el resto? Este país es un país que tiene un déficit histórico en la inversión social. ¿Por qué este país, sabiendo que su gente es lo mejor que tiene, nunca invirtió en educación? La ley de socios es para grandes inversiones. Porque no existe una legislación para grandes inversiones. Necesitábamos una. Ahora, eso no es suficiente. ¿Qué hay de todas esas promesas que el gobierno y particularmente al presidente se le hacen? Yo recuerdo que aquí hay una empresa hotelera de origen colombiano que tiene sus inversiones en el occidente del país y dijo que iba a apostar por, incluso creo que titularizó algunos... Titularizó, ¿verdad? Sí. Y de alguna manera me ha quedado a la expectativa saber en concreto dónde está la inversión que dijo que a partir de esa titularidad iba a hacer para la capital, para crear un hotel también en la capital. ¿Es esto cierto o es que se fumó esa inversión? No, la respuesta es simple. En la asamblea, nosotros enviamos a la asamblea legislativa porque tiene que aprobar una autorizando la venta o la concesión de parte de las tierras de Ilicacal, que ahí quería construir no para ellos. Tiene que ser licitación pública internacional. Hay varios que quieren. No, pero eso. hablábamos de un hotel para la capital. Sí, pero ellos, su prioridad estaba un hotel en la costa, aprovechando todo el desarrollo de Oriente, de Nicaragua y de Honduras, ¿no? Entonces, ¿por qué no han hecho esa inversión? Porque la Asamblea no ha dado la autorización para poder proceder a eso. Así de simple. O sea, es la Asamblea responsable. Porque para toda venta de un terreno público, concesión, la Asamblea tiene que aprobar. Pero del hotel acá en la capital. Sí, es decisión privada de ellos. Sí, sí. Pero ese caso es porque en la Asamblea no ha sido aprobado eso. A diferencia de lo que un gobierno puede hacer en lo social, donde depende del gobierno, en lo económico uno no puede obligar a ningún inversionista a que diga, mire, ponga su plata ahí. No, lo que tiene que hacer un gobierno responsable es generar las condiciones, facilitar las condiciones para esas inversiones.
Por eso el esfuerzo que estamos haciendo desde el Consejo para el Crecimiento, 7 leyes, eso es otra cosa. Imagínense, un gobierno que se le acusó de que era antiempresarial, se le acusó de que estaba en contra de la iniciativa privada. Es el gobierno que está impulsando la reforma de incentivos económicos más importantes de la historia reciente de este país. Si todos estos proyectos salen, que este gobierno los va a dejar o iniciados o concretizados, y a todos estos proyectos tienen una característica, todos tienen 4 o 5 años de duración. O sea que va a incluir a este gobierno que los va a iniciar y al próximo tiene que desarrollarlo. A eso me refería yo, que me cita un periódico ahora cuando digo, si salen estos proyectos estratégicos, el próximo gobierno va a sacarse una lotería con varios números. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia reciente, que un gobierno que está terminando deja 4 proyectos estratégicos que van a tener un impacto en términos de inversión que le va a tocar desarrollarlos al próximo. Fomilenio. Aeropuerto. Puerto. Proyectos de energía. Citrams. Las inversiones en zona costera, que hay 3 operaciones grandes que tenemos. Definitivamente. Bueno, se va a sacar la lotería. Ojalá que también nosotros los salvadoreños saquemos terminación. Es la idea, ¿no? Porque estos proyectos al final lo que buscan es generar empleo y generar ingresos para la gente. Yo siempre cito al presidente Funes. Él decía, a mí no me han elegido para administrar crisis. Eso es lo que han hecho todos los gobiernos históricamente. Nosotros lo que vamos a hacer es iniciar un proceso de cambio que le permita a este país en el futuro enfrentar con realismo y crear una mejor sociedad. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.